¿Qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en Cápsulas de Café y ahora con la idea de prepararnos un rico y delicioso café, pues seguimos ahora sí que utilizando la cafetera, pero nos encontramos una nota periodística que nos llamó mucho la atención, que dice que la cáscara del huevo puede llegar a mejorar y a quitar un tanto lo amargo del café, ¿no? Así dice la nota. Entonces lo que queremos hacer con esta cápsula es llevar a la práctica esa nota, a ver cómo nos va. Entonces vamos a empezar primero con los elementos básicos, que es café, agua y el filtro para prepararnos en la cafetera un rico café, y luego nos vamos a hacer un café siguiendo el procedimiento que dice la nota, utilizándolo, pues ¿qué creen? La cáscara de huevo como un elemento que va a quitarle lo ácido, dice la nota, del café, pues y luego vamos a hacer una diferencia entre las dos, a ver qué tal nos parece, ¿no? Es una opinión del servidor. Arrancamos, ¿no? Nos vamos a preparar un cafecito, entonces servimos, vamos a hacernos una taza de café. Ayude un poco. Tenemos agua limpia, ponemos el depósito de atrás, listo. Rápidamente ponemos el filtro, ¿no? Que es la que nos va a ayudar, y todavía no hemos puesto el café. Ya habíamos dicho en los blogs anteriores que únicamente es una cucharada de café para una taza de café. Cerramos y ponemos la jarrita para cachar el café, y aquí vamos. Primero vamos a humedecer un poco el café. ¿Listo? Muy bien, ahora ya tenemos aquí el café. Hicimos un cafecito normal, ¿no? Vaya, hecho en la cafetera. Entonces lo que vamos a hacer es retirar el filtro y listo. Y ahora ya estamos, pues vamos a comenzar a hacer el siguiente procedimiento. Entonces aquí estamos nuevamente. Ahora vamos a hacer, ya tenemos hecho nuestro café hecho en cafetera. Ahora vamos a usar ese procedimiento que leímos en esta nota, que vamos a hacer en la cafetera para que no a ver si qué tan bien nos sabe, a ver si logramos quitar la acidez, ¿no? del café, o lo amargo del café, como dice la nota. Pues vamos a poner un poquito de agua. Aquí ya medimos que es una taza de agua únicamente. Vamos a humedecer un poco nuestro filtro, nada más. No es que se me haya olvidado ponerle el café, sino vamos a usar el método un poquito de la B60, que ya más adelante en otra cápsula se los voy a enseñar a preparar, pero por eso vamos a humedecer primero un poco nuestro filtro. Entonces vamos a dejar que pase un poco de agua, que se moje. Aquí ya vemos unas gotitas. Le vamos a apagar a la cafetera un ratito en lo que ponemos el café. Ahí está, pueden ver, ya está húmedo nuestro filtro, y le vamos a agregar el café, el mismo café que utilicé para hacer el café americano, el cafecito de hace rato. Es la misma cantidad. Entonces vamos a quebrarle un poco aquí las cascaritas. Ya está bien, ya nos lavamos, ya parece que lavamos muy bien el cascarón. Está bien lavado con agua caliente para que evitar que nos vaya a saber a huevo el café o algo. Está. Cerramos y prendemos nuestra cafetera. Entonces vamos a esperar un momentito para que se empiece a filtrar.
Ok, ya filtró, ya tenemos aquí nuestro cafecito, lo vamos a servir. Qué rico café. Y vamos a apagar la cafetera. Vamos a ver qué es lo que pasó aquí adentro. Vamos a ver, es lo interesante de esto. Ahí se pueden ver los cascarones un poco como mezclados, ¿no?, con el café. A ver qué tanto. Vamos a quitar. Okay, bueno, ya tenemos entonces nuestro café hecho con el método de cascarón de huevo aquí, ¿no? Dice la nota que le va a quitar la acidez, va a quitar un poco lo amargo del café, ¿no? Y tenemos un café hecho de la manera normal. Entonces los vamos a catar los dos, a ver cómo van a estar. Por supuesto vamos a usar un vasito con agua, para que el procedimiento va a ser, voy a probar a ver qué tal sabe, como el normal, el que utilizamos. Luego vamos a tomar un poquito de agua para que nos quite ese sabor a café, y luego vamos a volver a nuestro sabor café sin amargura. No está amargo y está alcalinizado, es lo que dice la nota. Pues vamos a ver qué nos parece. Bien amigos, ahora aquí vamos a hacer la prueba, primera prueba que hacemos en las cápsulas de café, de esta diferencia entre este cafecito, que es el tradicional, y el de cáscara con cascarones de huevo, ¿no? Entonces, este café, pues, ¿vale? No, tiene poquita acidez, no se siente tan duro, el golpe está rico, tiene saborcitos achocolatados, un tanto, unos tonos dulces, ¿no? Por supuesto no tiene azúcar, porque el café se debe tomar sin azúcar, para que el paladar pueda distinguir bien los sabores. Muy bien, ya tengo en la boca el sabor de bien amalgamado, ¿no? Entonces vamos a tomar un poquito de agua para nos quite el sabor de y ahora vamos a probar que es el que trae las cáscaras, que filtramos con las cáscaras de café. Aquí les voy. Voy. Sí, funciona. Por supuesto, no sabe para nada a huevo. Ustedes estarán imaginando si tiene un olor así feo a huevo. No. Está normal, no, pareciera que no se lo hubiéramos puesto. Está bien. O sea, no. Sí. O sea, es muy poca la diferencia entre lo amargo, realmente es muy poquito. Así logra bajar un poquito la intensidad de lo amargo del café, pero sí queda, vale la pena hacérselo, Está bien, ¿no? Está muy bien, ¿no? Damos un poquito de agua. Voy a volver a porque me quedó por ahí una duda. Sí le baja, Digo, entonces, puedo sentir que sí le baja un poquito la acidez al café, ¿no? Entonces, si son tomadores de café lo van a sentir, pero vale la pena hacérselo. Lo hice con la mitad del cascarón. La receta decía que se hiciera con un huevo, pero lo hicimos únicamente con la mitad, porque nada más era una tacita. Entonces, yo creo que con eso está bien. Pues ahí se los dejo, amigos. Estuvo bastante divertido el hacer esta prueba, y ojalá en casita lo puedan llegar a hacer, ¿no? Su servidor y amigo Limber, los esperamos en la próxima cápsula de café, y ahí estamos.
tengan buena tarde.